Bien, el Clerotherium es una de las máquinas políticas más ingeniosas de la Atenas clásica. Un dispositivo de sorteo aleatorio que garantizaba la selección imparcial de ciudadanos para cargos públicos y sobre todo para jurados de los tribunales. Su función era impedir la corrupción, el clientelismo y la influencia de las élites en la administración democrática. Está formado por un bloque de piedra con ranuras horizontales organizadas por columnas, una por cada tribu que se quería representar, llamado bulé, un tubo vertical metálico adherido al lateral y un mecanismo para dejar caer las bolas blancas y negras, llamado kiboi. Los ciudadanos introducían en las ranuras su pinaquia, o sea, como si fueran sus datos, su DNI, ¿no? Eran unas placas de bronce con su nombre y su filiación, y el azar decidía quién servía ese día. Así se evitaba la concentración de poder, ¿no? Todo esto entre el siglo V o IV antes de la era cristiana. Ya los cargos que requerían competencia técnica, como los estrategos o serían los generales del ejército, pues ya no eran por sorteo, sino era por votación, ¿no? Bien, por otra parte, para ello tenemos aquí a Federico As, desde Buenos Aires. Él es fundador y CEO de Cleros, es el primer protocolo de resolución de disputas descentralizado del mundo, construido sobre blockchain y teoría de juegos. Economista y filósofo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en dirección de empresas por la IAE Business School, su pregunta central es ¿cómo deben ser el derecho y la gobernanza en un mundo sin fronteras y creciente atravesado por la inteligencia artificial? Cleros ha resuelto más de 2.900 casos y cuenta con colaboraciones académicas activas en la Universidad de Oxford, el King's College de Londres y la Universidad Pantheon Assas de París, perdón. Federico integra el Advisory Board del Stanford Journal of Blockchain Laws and Policy y ha presentado su investigación en universidades y foros internacionales en Europa, América y Asia. Así que bienvenido, Federico. ¿Qué tal? Un gusto, José. Bueno, un placer estar acá con vos. Perfecto. Bueno, ¿cuándo descubriste esto del ingenio del Clerotherium? Vamos a hablar un poquito de historia, por qué te llamó la atención y demás, y de ahí pues ya continuamos un poco con toda la historia que te comenté al principio. Bueno, mi formación de base es en filosofía y economía, Ujú. y yo en la Facultad de Filosofía tuve filosofía antigua como estudio, y ahí, bueno, leí Aristóteles. Aristóteles y otros griegos también tenían en algunas partes que hablan de la política. Y bueno, el Plutón era una parte importante de la democracia en Atenas. Y yo en aquel momento estaba más, bueno, no que más adelante, después de un tiempo. Yo después terminé de trabajar mis estudios, después me fui a trabajar en los medios de comunicación donde empecé mi carrera. Después hice un doctorado en el IAE Business School, y ahí lo que yo estudiaba era cómo la gente se coordina para decidir en Internet, ¿no? Fenómenos de collective intelligence, como por ejemplo Wikipedia, cómo la gente puede coordinarse para hacer una enciclopedia colaborativa, o cómo pueden coordinarse para hacer una moneda colaborativa como el Bitcoin, ¿no? Un conjunto, una red descentralizada de computadoras que se coordinan para hacer un sistema monetario. Y bueno, siendo argentino, uno se crió en un entorno de alta inflación y en un entorno también de corrupción, pobre gobernanza. Entonces, los argentinos en algún punto fuimos pioneros en el mundo del cripto porque, bueno, por la inflación y por los problemas que tuvo Argentina como problemas monetarios. Y eso fue lo que me motivó un poco a meterme en eso. Y a mí no me interesó tanto la parte financiera, sino que yo veía a esta tecnología de blockchain, que es la tecnología de base de datos en la que se construye el Bitcoin, como una herramienta que se puede usar para construir instituciones, ¿no? Instituciones pensadas para la era de Internet, que puedan resolver problemas nuevos que no existían en la época del siglo XX o siglo XVIII, cuando se crearon las instituciones de estados nacionales y todo esto. Por ejemplo, muchos argentinos que exportaban servicios de software para el mundo y tenían que cobrar en criptomonedas, ¿no? Y había una situación también de, si tienes una disputa con un cliente del exterior,
cómo se resuelve. No van a venir a hacer un juicio en Argentina por un monto, por un sitio web o por un software pequeño. Hace falta un mecanismo de arbitraje que sea muy eficiente, muy barato y muy transparente. Y también en ese entorno, yo también como argentino, estaba en una situación, como te decía, de problemas con la justicia por corrupción. Y un poco ahí como que todas mis ideas, mis experiencias se conectaron de alguna forma y decía, bueno, tenemos estos problemas de poca transparencia, corrupción, tenemos esta tecnología que yo había estudiado 10 15 años antes de la justicia de antigua Atenas, cómo usaban este mecanismo aleatorio de selección de los jurados, que había sido muy sofisticado, como vos contabas antes, para evitar cualquier tipo de colusión. Los griegos tenían mucho miedo de que los jurados pudiesen acomodarse para resolver los casos de sus amigos. Entonces, el proceso de sorteo tenía como varias instancias. Primero, vos tenías que ir a el día del juicio a que decidir si vos ibas o no a ser jurado. Entonces, había un primer sorteo que vos ponías tu Pinakion en la máquina y una cantidad eran elegidos como jurados y otra cantidad eran eliminados. Entonces, una vez que eras elegido, había otro sorteo que te asignaba a la corte a la que ibas a ir, porque había varios en simultáneo. Con lo cual, era muy difícil para algunas personas que quisieran ir a una corte particular para ser elegidos en el juicio de sus amigos. Era muy difícil que, o sea, la Claro, suerte los pusiera en el lugar correcto, ¿no? Estaba muy ujú. bien pensado, porque los griegos tenían terror a la colusión y la corrupción, y entonces habían pensado mucho en cómo hacer un sistema seguro. Entonces, mi interés un poco vino de cómo podemos adaptar estas instituciones antiguas, que, bueno, hay un libro muy bueno de Bernard Manin, que es un francés, un politólogo, que es lo que cuenta es cómo estas ideas de la aleatoriedad y de sorteos, que habían sido tan populares en la antigua Grecia, se abandonan después en la época del siglo XVIII, y cómo pasamos a un sistema político más basado en la representación y menos en la participación directa de los ciudadanos a través de sorteos. Entonces, en mi caso fue como un poco volver, en un entorno de crisis de representación y todo eso, ¿qué podemos recuperar de la justicia en antigua Grecia, en antigua Atenas, que pueda servirnos para la actualidad? Y en particular, en el rubro en el cual yo estaba trabajando, que era la justicia, resolución de disputas, arbitraje, todo eso. Un poco eso es la forma en la que las ideas fueron surgiendo. Yo he leído después bastantes libros cuando estaba empezando con el proyecto, bastantes libros de autores que traían las enseñanzas de la antigua Grecia a la era moderna. Josiah Ober tiene un libro muy bueno que se llama Democracia y conocimiento en la antigua Grecia, y que habla de cómo funcionaba el sistema político de Atenas. Bueno, hay un montón de Sí. libros. Sin Para, embargo, Federico, eh, no solo en Grecia, después en la historia, en el Renacimiento, también sucedió en algunos estados italianos, ¿no? Como Venecia y Florencia. ¿Cómo surgió o resurgió de esa otra forma ese tipo de control, digamos, democrático, ¿no? Sí, en particular, por ejemplo, hay diferentes formas de usar las loterías y los sorteos para la política. En la antigua Atenas era más bien un mecanismo democrático de participación para que cualquiera pudiese participar, y todos los ciudadanos tuviesen una oportunidad de ser parte del gobierno. Ellos tenían la idea de que todos los ciudadanos tenían que, un momento en su vida, ser parte del gobierno de alguna forma, ¿no? Entonces había una cosa de compromiso cívico. En Venecia, que es otro país, otra sociedad que implementa este tipo de mecanismos, era un poco diferente. Más que una herramienta de participación democrática, lo que Venecia buscaba era, ellos tenían como varias familias o varios grupos que peleaban por el poder, eran como las élites, había, no sé, 4 o 5 familias, y había mucho miedo de que esta situación de puja por el poder terminara como que con una de las familias ganando la guerra y haciendo una dictadura, o que terminase una guerra civil. Entonces, lo que ellos desarrollaron es un mecanismo de selección aleatorio muy, muy especial y muy particular, donde había muchos puestos que eran aceptados, o sea, que eran elegidos por sorteo. Eh, y en particular el puesto del Doge, que el Doge era el duque de la República de Venecia, y esta persona era elegida por un mecanismo súper complicado de sorteo, que era un puesto de rey vitalicio, ¿no? Que se lo elegía una vez y después
esa persona quedaba como gobernante hasta que moría y después se reemplazaba por otro. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos para que estas familias empuja para tener el poder no se maten entre sí y que haya un mecanismo que sea claro. aceptado por todos como a quien asignarle? Y es un mecanismo que se juntaba en el Concilio Grande, que era el Consejo Grande de Venecia, creo que eran, no sé, 3.000 o 5, los ciudadanos de las élites, para ahí hacer un sistema que duraba creo que 3 días, donde había un mecanismo aleatorio, después se iban a otra sala, los elegidos y votaban a una persona, después se iban de nuevo a otra sala, sorteaban de nuevo, y o sea, era una especie de, como si se quiere, un bolillero para que no hubiese posibilidad de manipular el Con sistema, como ganas que se hacía depurarlo tantas, todo, ¿no? De dejarlo todo muy súper controlado, correcto, súper... Ujú, había como que perfecto. tanto revoleo del bolillero que era, si uno quería apuntar a tener el Doge en su familia, era muy difícil porque había muchas instancias de sorteos que eran muy difíciles de vencer. Es una máquina para hacer entropía, pero lo que es importante entender acá es que el mecanismo que inventan los de Venecia era más que nada para resolver una puja entre élites que para hacer un mecanismo democrático. Ellos lo que querían era que haya un sistema que diga que ninguna persona podría aspirar de manera creíble a ser el duque, porque no había forma de que uno haga campaña y que lo elijan. Porque uno podía hacer campaña todo lo que quiera, pero después había un mecanismo aleatorio que hacía como que no podías, no podías vencer esa parte del sorteo, y lo que los venecianos tenían un dicho que era que el puesto del duque elige al hombre. No es que el hombre pueda aspirar el puesto te elige por el azar. Entonces, esto hacía que se mantuviese una especie de equilibrio de estas facciones para evitar que hubiese una guerra entre ellas. Y duró como 1.000 años, un sistema Mira, político súper estable, y se la ujú, conocía como la República Serenísima, ¿no? Porque era una república comercial que tenía era un gobierno oligárquico en el fondo, pero muy estable en un entorno en el cual, como era gente de negocios, lo que menos querían era problemas, lo que más querían era estabilidad jurídica para claro. que hubiese desarrollo comercial. Muy bien. Y luego el caso de Estados Unidos de América, ¿no? Cómo nació, empezaron con 13 estados, creo, cómo generaron Sí. la Constitución y qué idea así democrática querían implementar o implementaron, y si estaba basado en lo griego, en lo del caso de Venecia, o fue otra cosa distinta. Sí. Sí, los padres fundadores de Estados Unidos, una vez que hace la revolución y tiene que hacer la constitución, ellos tienen que desarrollar un mecanismo de gobierno en un estado que era muy grande. O sea, históricamente no había habido democracias tan grandes, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, Atenas, las repúblicas medievales de Italia, eran pequeñas, eran ciudades-estado. Estados Unidos tenía que armar un gobierno para algo mucho más amplio, y ellos realmente no tenían tantos lugares en los cuales inspirarse. Lo que sí habían tenido muchas lecturas. Los padres fundadores de Estados Unidos eran gente muy culta, era gente que había leído a los clásicos, habían leído a los griegos, pero también habían leído mucho a los romanos. Ellos se inspiran un poco en Grecia, pero mucho más en la República Romana, y como que el modelo que ellos quieren tomar para Estados Unidos es la República de Roma. Y en aquel momento, bueno, hasta se puede ver los nombres que le ponen a las instituciones, o sea, el Senado, como que está muy, y hasta la arquitectura también se parece bastante. Y entonces, en este momento, yo antes te hablaba de este libro de Manin, que él, lo que pasa en aquel momento era que ya había una transición un poco donde el azar como mecanismo político está ya cayendo en desprestigio, porque se lo empezaba a asociar con un poco el juego o lo La aleatorio, en el sentido superstición, ¿no? de la Tal vez también. superstición. Ujú, Y sí, entonces como que ya no se lo consideraba como una herramienta como legítima para un sistema político, pero hay en particular un padre fundador que propone en una de las reuniones de la Constitución hacer un mecanismo aleatorio, donde lo que querían hacer era, entre los 13 estados que había en Estados Unidos en aquella época, hacer una especie de presidencia rotativa y que se elija al azar quién iba a ser el presidente de Estados Unidos, con lo cual lo que esto buscaba era evitar eh,
las pujas de poder que podía. Era un poco el mecanismo parecido al de Venecia, donde no iba a haber una lucha por los estados más fuertes que se terminaban quedando con la presidencia y sometiendo a los estados más débiles, ¿no? Entonces, como que era un mecanismo que pensaba en distribuir el poder de esa forma, bueno, pero se propone y después no pasa nada y eso se abandona y después, bueno, Estados Unidos termina siendo un mecanismo, un sistema representativo como el que conocemos actualmente, que cambió bastante poco respecto de los comienzos incluso. Los griegos antiguos, si vos traes a Aristóteles acá y les mostrás a Estados Unidos cómo funciona, quizás te diría, no es una democracia, esto es una aristocracia, esto es una oligarquía, Ujú. porque está pensado para que no cualquiera tenga acceso, sino que para que los mejores tengan acceso, los mejores, los más formados, los que Sería tengan más una capacidad. meritocracia en ese sentido, ¿no? Una meritocracia, sí, es una meritocracia, digamos, de la virtud cívica, ¿no? En algún punto Ujú. lo que ellos querían hacer era eso. Y los padres fundadores son explícitos en esto, o sea, no hay como que ellos, Madison, los federalistas y todas esas discusiones que hay, ellos decían, queremos que los mejores, que el sistema de selección elija a los mejores, los más capacitados para que sean los líderes de Estados Unidos, y así es como hace el mecanismo. Así que eso es el mecanismo aleatorio se discute un poco, pero después se deja de lado y se va por otro camino. Bueno, por último me ha venido a la mente el caso de Suiza. ¿Cómo ves o cómo catalogarías la democracia suiza? No soy un gran conocedor, pero sí lo que tiene Suiza es también, sí, porque Montesquieu decía que la geografía de eso, de tener una ciudad con valles y con más ciudades-estado, permite un desarrollo eh, político como que más participativo. O sea, Montesquieu decía que si vos vivís en un país con grandes llanuras, vas a caer en un despotismo. Vas a tener una especie de punto Ujú. central desde donde se Curioso. puede ver todo y nadie se puede esconder de nadie, entonces como que hay un emperador, ¿no? Ujú. Pero si tenés una geografía eh, montañosa, vas a poder tener como cada valle va a tener su pequeña ciudad y cuando vas a tener entidades políticas más pequeñas. Y entonces Suiza lo que hace es una confederación donde tenés esas Ujú. pequeñas ciudades que se unen en un gobierno más grande para la defensa común y, eh, y conservan un poco esta idea de la democracia directa de los referéndums que es de la época griega, si se quiere. No sé de dónde les viene históricamente, la verdad. También hay que aclarar que mucha de la influencia que hubo en las democracias de Europa Occidental, parte por ahí venga de Grecia, pero parte también viene de la forma que se gobernaban los pueblos bárbaros que invaden el Imperio Romano en el siglo V, y ellos tenían un gobierno por asambleas también, que se juntaban a discutir los temas, mucho menos organizado que lo que eran los griegos, no tenían peloteo, no tenían tantos mecanismos tan sofisticados de selección, no tenían el mecanismo aleatorio, pero sí tenían la idea de las asambleas de decisión, y entonces yo creo que habría que ver, y no quiero meterme en temas que no conozco tan de primera Ujú. mano, pero no sé si Suiza no le viene más un poco sistema de gobierno de las tribus germánicas que, bueno, invaden en su momento el Imperio Romano y que son también parte importante de lo que fue la Podría democracia en ser, Europa Occidental. claro que sí. Bueno, pues háblanos un poco de cleros, ¿no? ¿Qué significa clero? Significa zar, creo, ¿no? Y, Sí, significa zar, está inspirado un y poco en la antigua sí. Grecia, el mecanismo de la antigua Ujú. Grecia, y también está inspirado, ya que estamos hablando un poco de historia, te puedo contar un poco más también, está inspirado en la ley mercantil. Ujú. El arbitraje en la Edad Media estaba muy inspirado en lo que eran las comunidades mercantiles. Ustedes en la Edad Media tenían ferias mercantiles, o sea, comerciantes que iban de un lugar para otro comprando, vendiendo cosas, eh, y lo que uno menos quería que le pase en aquel momento era que si tienes una disputa con un cliente, con un proveedor, que te lo resuelva una corte estatal. Que los jueces, imagínate que tenían un nivel de formación realmente muy bajo, especialmente en temas comerciales, y mucho menos querías que el juicio le caiga a manos de un cura para resolvértelo, ¿no? Entonces, eh, ellos desarrollaron un mecanismo de arbitraje, que es un poco lo que viene como antecedente de lo que es el arbitraje moderno, y Ujú. en aquel momento la idea que ellos querían implementar era que los juicios, las disputas mercantiles sean resueltas por otros mercaderes. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce
el negocio, conoce la industria, conoce si se hizo este pago en tal condición, eso no es válido, sabe si esta letra de cambio eso no es correcta, o bueno, cuáles son las calidades esperadas, la mercadería. Entonces, en las ferias eh, mercantiles que se hacían, por ejemplo, en Champagne, en Francia, son unas ferias muy famosas, tenían como un mecanismo privado de justicia donde los que resolvían las disputas eran los pares. Entonces, Cleros es una especie de combinación entre la idea griega de los sorteos y la aleatoriedad de los jurados, combinada con esta idea medieval de la ley mercantil que lo que hace es que los casos se elijan, se resuelvan por otras personas que son pares, no son abogados, pueden ser abogados, pero no siempre, y esos pares son gente que conoce del tema. Entonces es una combinación mecanismo antiguo y entorno medieval, digamos, entre pares, que es un poco también lo que trajo Wikipedia, ¿no? Wikipedia, el Bitcoin, las comunidades se autoorganizan para resolver sus conflictos, o para hacer una enciclopedia, o para hacer una moneda, o para conflictos como cleros. Ujú. Y esas son las ideas centrales que, bueno, que convergieron después en lo que es cleros. Hoy se usa para disputas tipo de freelancers, se usa para disputas, incluso los gobiernos lo adoptan para disputas entre empresas y ciudadanos y usuarios por, no sé, con un banco tenés una disputa por un cargo que te hicieron que no, bueno, compraste y vas a ir a un monto pequeño, entonces no vas a ir a la justicia por 100 euros de caso, pero Cleros puede resolverlo con un mecanismo muy eficiente que desarrolló. Así que es un poco estas ideas que vienen de la antigüedad, pueden adaptadas, por supuesto. No es que copiamos perfectamente lo que hicieron los griegos, sino que es un mecanismo que está inspirado levemente en eso. Lo que hace es que es muy eficiente, es muy rápido. Los casos de clero se resuelven en cuestión de días y a un costo que es apenas unas decenas de euros. Entonces, esto permite que resuelva casos que serían imposibles de resolver por los mecanismos convencionales. Bien, pues claro, el concepto de blockchain, ¿qué significa blockchain exactamente, ¿no? Para los profanos en este sentido. Sí, blockchain es una tecnología que es una tecnología de base de datos, que lo que hace es que permite que una base de datos sea incorrompible y que nadie pueda manipularla, ¿no? De manera centralizada. Eh, Esto es importante para algunas aplicaciones, por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema monetario y yo quiero asegurarme de que ninguna persona tenga como el control de la imprenta de dinero, porque si vos podés tener el control único de la imprenta de dinero, vas a poder hacer más monedas para vos y me vas a, bueno, licuar a mí. Entonces, en ese tipo de situaciones, vos querés que haya una trazabilidad perfecta de del sistema y de que nadie tenga un control unilateral y absoluto. Entonces, ¿esto sirve para qué? Para aplicaciones de alto valor de confianza. Por ejemplo, la moneda. Si la gente no confía en la moneda, bueno, inflación y todo eso. ¿Y para qué? Para la justicia. Si la gente no confía en que el mecanismo de cleros fue elegido, o sea, que funciona de manera transparente, eh, entonces no lo van a usar, porque yo, acá en una situación en la cual tenemos una disputa que se resuelve en cleros, ¿cómo sé yo que vos no estás manipulando la evidencia? ¿Cómo sé yo que la persona que maneja el servidor no tiene una llave de administrador, una consola en la cual puede cambiar la evidencia del caso? Claro. ¿Cómo sé yo que esta persona no está poniendo de jurado a sus amigos? ¿No? Si tiene la forma de ponerlo él, bueno, puede poner a quien quiera. ¿Y cómo sé yo que esta persona no está cambiando el recuento de los votos? ¿No? Como decía, creo que Stalin, ¿no? No importa quién, la elección lo que importa es quién cuenta los votos en el fondo. Entonces, sí, Claro. entonces, justamente lo que el blockchain permite hacer es garantiza que haya una visibilidad y trazabilidad absoluta en el tema de la evidencia, tema de los jurados y tema de los votos. Con lo cual, los casos que pasan dentro de cleros, las partes que participan saben que nadie lo está manipulando y que todo se está desarrollando tal cual estaba previsto en el código, que es código abierto. Y esto, en algún punto, lo que imita, el blockchain lo que hace es imita eh, una característica de los estados o de los sistemas políticos o jurídicos tradicionales, que es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. En un Estado de Derecho,
las partes que tienen un conflicto o que participan en el sistema tienen la certeza de que nadie, o sea, de que el proceso se va a desarrollar tal cual estaba estipulado en la ley. El blockchain lleva esta idea al mundo digital, donde nadie puede manipular la ley de código que está hecha, y eso le da Perfecto. confianza a Ujú. todo. Es como una república, es la idea de Claro. una república Ujú. digital por oposición a una monarquía digital. En la monarquía digital, que es tipo Facebook, es Google, la empresa Sería la monarquía, que claro, controla, ejemplo de es una monarquía digital, monarquía en el Facebook. fondo. Sí, eso. Si vos lo Claro. pensás de esta forma, mira, vos ponele en Instagram o Facebook, tenés un gobierno, como que es el management de la empresa, que hace las reglas donde la gente participa y nombra a los jueces, porque hay moderadores que ellos deciden quién va a ser moderador y son empleados de la empresa. Es como que un rey nombra a los jueces y tiene su sistema de gobernanza personal. Eso es un poco el mundo, si querés, monárquico de las Big Tech contra el sistema de blockchain, que es más una cosa más republicana, donde los usuarios pueden votar las leyes, si se quiere, o las reglas de la comunidad, y participan dentro de la Ujú. ejecución de las leyes y de los jurados que las deciden. Pues es un Entiendo. poco la comparación entre los persas, la monarquía persa y los atenienses en la antigüedad, si querés. Claro. Y Federico, por otra parte, la teoría de los juegos. ¿Qué es la teoría de los juegos y cómo la introducís en vuestro trabajo, digamos, ¿no? La teoría de juegos es una parte de la economía que estudia la manera en que la gente toma decisiones en situaciones de incertidumbre y, bueno, tiene que decidir cuál curso de acción tomar. Y el curso de acción óptimo depende de cómo uno espere que actúe la otra persona. Y justamente en Cleros lo que hacemos es, usamos herramientas de teoría de juegos para incentivar a los jurados a que tomen decisiones de manera correcta y que no sean, o sea, de manera honesta. En Cleros, los jurados están recompensados en función de ser capaces de votar sobre los casos de manera coherente con el resto de la comunidad y después los jurados que, por ejemplo, votan al azar o que no se toman el trabajo de analizar la evidencia de manera coherente o de manera, digamos, con esfuerzo, tienen una posibilidad alta de estar equivocados o incoherentes con el resto de la comunidad y van a perder plata. Entonces hay como un sistema de teoría de juegos que lo que hace es le genera a cada jurado un incentivo económico a votar de manera honesta y si no lo hace va a perder plata. Eso es un poco la idea general, pero es más complejo que eso, pero hay un montón de videos míos que si quieren pueden verlos en internet donde explico en detalle cómo funciona el mecanismo. Esto, pues, muy bien explicado. Este breve rato, pues, hemos hablado un poco de cosas interesantes y de diferentes etapas de la historia, ¿no? Aparte del trabajo de tu empresa, ¿no? Si algún oyente quisiera ponerse en contacto contigo o saber un poco más de ti, ¿cómo o dónde puede ir, dónde puede meterse? Me pueden seguir en Twitter, Federico Ast, en Twitter. LinkedIn, Ujú, Federico Ast, me pueden mandar un mail, federico@escleros.io. Así ujú. que bueno, espero que les haya servido un poco para aprender un poco sobre. Creo que cubrimos, en media hora cubrimos la historia de la Sí. humanidad desde la antigua Grecia hasta el futuro del blockchain, así que bueno, tienen una especie de compendio general de Ujú. gobernanza descentralizada. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, pues hasta otra. Hasta la próxima, muchas gracias, Hasta la hasta luego. próxima. Chao, Federico. Chau, chau, un gusto. Igualmente.